se están modificando cómo la concepción de los delitos y yo creo que va a dar un buen resultado para el país. Con respecto a los delitos, ¿hay alguna reducción de penas, aumento y también qué va a pasar con los productos, que era uno de los elementos a discusión dentro de las distintas cámaras gremiales? Sí, en tema de penas, no hay un aumento considerable en las penas que se les va a poner a estas personas. Creemos que un aumento de las penas más bien produce que los casos se estanquen en los tribunales. Creo que hay que tener una relación de un delito de contrabando con todo el tema penal que tiene Guatemala. Digamos, no puede ser mayor que un homicidio, no puede ser mayor que ciertos otros delitos. Así que ahí hubo un consenso de los delitos que se iban a aumentar. Sí se aumentaron las características de quién cometen esos delitos, autores, cómplices, etcétera. En cuanto a la disposición de las mercancías, nosotros hicimos la propuesta de que algunas mercaderías puedan ser donadas a la población de más escasos recursos bajo algún método que no permita su venta o que no afecte el comercio ilícito, porque también hay que cuidarlo. Posteriormente, el proyecto será enviado a la Secretaría General de la Presidencia para su entrega al Presidente de la República y al Congreso de la República. Bueno, el contrabando ha sido siempre uno de los grandes y graves problemas que hay aquí en Guatemala y ahora se presenta un proyecto de reforma, Sandy, que, bueno, habrá que determinar, primero si pasa, ¿no?, en el Congreso de la República y segundo, qué tan efectivo va a ser, porque es un proyecto que, te digo, no tiene previsto ampliar las penas en lo penal, sino que es un proyecto que pretende aclarar, si lo podemos llamar así, o ampliar algunas definiciones con relación a las personas que se dedican a este fenómeno delictivo que es el contrabando, el cual estamos viendo precisamente allí en pantalla. Entonces, pareciera ser un proyecto de reformas, pero hasta cierto punto sin dientes. Exactamente. Y aparte de esto me llama la atención que también abarca a los cómplices, ¿no? Claro que Toda sí. persona que tenga relación y que promueva el contrabando, pues también va a tener sanciones, va a ser pues investigada, va a tener pues repercusiones legales finalmente para evitar así que se siga dando esta situación. El punto es, Julio, ¿crees tú que se pueda tener algún cambio con estas modificaciones que se pretenden por parte de la SAT? Bueno, tal y como lo expuso hoy en esa, yo diría bastante escueta conferencia de prensa para dar a conocer este tema, el superintendente de la SAT, no me parece, y al indagar sobre ellas no creo, porque el problema del contrabando es un problema que deviene de la pobreza, que deviene de lo económico, que deviene también de la difícil situación social que se vive en Guatemala. Para muchas personas el contrabando termina siendo pues más que todo una opción casi obligatoria para tratar de adquirir algún tipo de producto a un menor precio. Entonces, si el contrabando además, Andy, está pasando al día de hoy, tal y como lo vemos en las imágenes, pues a la vista de las mismas autoridades, tanto migratorias como de seguridad, veo difícil que lo podamos controlar a través de un simple cambio de ley que solo amplía cuestiones teóricas. Sí, es que ese es el punto, ¿no? Correcto. Que tanto entonces se pueda ya poner en práctica, porque hemos dicho que a veces el papel aguanta con todo. Que los proyectos que quedan en una ley, pues pueden ser los mejores, pero la ejecución es donde a veces fallamos. Correcto. Donde a veces se ve entonces la complicación y los resultados no son los mismos, porque ahí es donde está. Primero me pregunto, ¿cómo van a aumentar los controles o de qué forma entonces se va a fortalecer a la SAT para verificar estas situaciones? Porque están ampliando incluso, te diría, sus responsabilidades, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Y aparte de esto, yo creo que aquí hay una cuestión que no se está considerando, ¿no? En mi criterio, Sandy. El hecho del contrabando, fuera del hecho delictivo en sí, es decir, de trasladar de un país a otro productos sin pagar los impuestos correspondientes, generalmente de México a Guatemala, en el caso que nos interesa, va más allá de eso. Va más allá de los problemas sociales que también acabamos de mencionar hace unos instantes. Pasa también por una educación, pasa por conocer el problema, los pros y los contras. Pero ¿cómo vas a tratar de combatir un fenómeno que a lo largo de décadas ha ido increciendo, se ha ido también haciendo cada vez pues un negocio más rentable para muchos, si simplemente haces modificaciones legales, teóricas en cuanto a definiciones, pero primero no puedes sancionar de una manera más dura de lo que hay ahora, y segundo también no das ninguna otra opción, porque si le dices a una persona en una economía tan frágil como la guatemalteca, esto
original te va a costar 100 quetzales y de contrabando te cuesta 70, definitivamente que las personas se van a decantar por lo menos no todas, ¿no? Pero sí una gran parte de la población por lo que es más barato. Exactamente, es que este es el punto. Al final, ¿qué otras medidas también se va a hacer para evitar el contrabando, claro, ¿no? Especialmente en esta situación económica, Julio, donde hemos visto que es mayor el riesgo y mayor el porcentaje que se da en cuanto al contrabando, porque es una opción más económica que se encuentra, sin pensar al final en las repercusiones que puede tener en la salud, por ejemplo, si hablamos de tema de medicamentos, o en la calidad de alimentos, exactamente. En la calidad. Entonces, es el riesgo que asumen muchas personas. Eso es correcto. Y fíjate que esto se va a poner peor, al contrario de combatirlo. Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando primero de los efectos económicos devastadores de una pandemia que ha sido mundial. Así y que eso arrastra a otra situación. Por supuesto. Una crisis energética que por supuesto va a llevar a una... Bueno, ha llevado ya a Estados Unidos a una recesión económica que va a afectar a todo el mundo. Lo mismo está pasando en Europa. Por supuesto que nosotros tenemos que esperar ese impacto económico aquí en Guatemala. Y entonces el contrabando ahí ya no va a surgir como una opción viable, sino que casi como una necesidad en todo caso, ¿no? Pero nos arriesgamos a lo que tú dices. Pueden ser productos vencidos, pueden ser productos de muy mala calidad, pueden ser productos alterados de alguna forma que al final de cuentas tienen una sola virtud, si es que le podemos llamar de esa manera, ser más bajos en precios, más baratos. Definitivamente, Julio. Y mira, agrego algo más, con el tema del combustible también, que hemos tenido pues diferentes variaciones en el precio. También recordemos que el combustible es parte del contrabando, es decir, que se está comercializando de una forma bastante fuerte y que en situaciones cuando se nos presentan precios tan elevados y que es una situación que al final también no hay esperanza que vaya a calmarse o a disminuir, entonces se va a ir disparando, es decir, hay oferta con demanda, ¿no? Esa es la forma de que existe o que funciona el comercio. Y esto es dramático, ¿no? Porque en el tema del combustible hay dos características fundamentales. Número uno, el combustible mexicano, que es el que se contrabandea hacia Guatemala, no es tan refinado, ya trae bastante más suciedad, si lo podemos llamar así, residuos, para ser un poquito más técnicos, que el que se puede encontrar aquí en nuestro país, que viene de otra procedencia, sobre todo de Estados Unidos. Pero además de eso, este combustible, esta gasolina mexicana viene adulterada. ¿Por qué? Bueno, no es que venga adulterada, para venderla la adulteran mezclándola con cierta porción de agua. Entonces, si ya tienes basuras o residuos que le van a hacer daño a tu motor y encima de todo te la están cuarteando o mezclando con agua, pues va a ser a la larga cierto lo que dice el refrán, que lo barato pues termina saliendo bastante caro. Definitivamente. ¿Qué te parece si vamos mostrando algunos datos, Julio, sobre esta situación, esta propuesta que se hace y qué tanto entonces puede aportar para la lucha contra el contrabando? Muy bien, Sandy. Vamos entonces, gracias a nuestra producción, a poner ahí en pantalla los datos para que todos hagamos este análisis más sustentado. El contrabando sigue siendo uno de los hechos ilícitos que más se cometen a diario en las fronteras guatemaltecas, particularmente aquellas que nos separan con los Estados Unidos mexicanos. Ahora, Sandy, si bien es cierto, existe un proyecto de reforma a la ley, el mismo no contempla, para empezar, el aumento de las penas por el delito de contrabando. La explicación que el superintendente de SAT tiene para el aumento de penas al contrabando es que ese hecho per se, es decir, poner más años de privación de libertad, pues no es disuasivo, dice, y que lo que hay que hacer es mejorar los controles. Vaya difícil tarea. Más bien lo que se quiere establecer en la modificación legal a desarrollar, si es que encuentra eco en el Congreso de la República, es mejorar el tema de las definiciones, ampliarlas sobre quién o quiénes son los responsables o cómplices del hecho denominado contrabando. Recordemos en otros datos que el contrabando no solo se defrauda al fisco guatemalteco, sino que también se le causa un daño a las empresas nacionales. Al no serle posible competir por el precio relativamente menor, que tampoco es que sea tan exageradamente menor, de los productos de contrabando, se cierran empresas o simplemente pierden trabajo los guatemaltecos. Es de recordar que se deben mejorar los controles aduaneros, sí. Los operativos de las autoridades de seguridad en lugares donde el contrabando sucede a la vista de todos, en fronteras y en puntos ciegos, que ya de ciegos no tienen nada, también. También es de recordar que la población que al comprar productos de contrabando siempre existe el riesgo de que estén vencidos, de que estén adulterados o que simple y sencillamente por alguna razón pues le hagan daño.
Así es, la economía se ve afectada de diversas formas. Al final, ese tema de la competencia desleal también es importante destacar, Julio, porque sí es cierto, hay empresas que no pueden competir con esos precios, que están pagando impuestos, que están cumpliendo también con lo que legalmente corresponde. Es correcto. Pero es complicado hacerlo contra otros negocios que están actuando sin pagar impuestos, porque el contrabando eso es, no pagan, entonces no tienen ningún control, y aparte de eso también arriesgan la salud de los consumidores. Hablábamos, por ejemplo, de productos donde no se respeta la cadena de frío, por ejemplo, donde también aquí viene el riesgo para la salud, tema de medicamentos. ¿Qué productos no se comercializan de esta forma? No se pasan de contrabando. Y también es importante mencionar, hay muchos puntos donde se conoce que existe esta forma de que trasladan el producto, y que al final también creo que lo que hace falta al momento es poder aumentar los operativos, aumentar también las supervisiones constantes también de estas situaciones, fortalecer los puestos de control, los puestos de registro, es decir, un plan de fortalecimiento incluso a la SAT. Pero ahora yo esperaría que si van a aprobar esta ley, que también incluyan esa parte, que no solamente es como lo bonito, ¿no?, que suena y que se esperaría, sino cómo vamos a ejecutarlos, qué recursos se va a destinar y qué resultados se van a pedir, porque así yo creo que sí puede marchar bien una ley. Podría marchar de mejor manera, definitivamente. Aquí hay cosas que tenemos todos que recapitular, porque es una verdad irrefutable. Dentro de todas estas situaciones y productos que se reciben de contrabando, está lo que tú decías, medicinas, por supuesto, pérdida de cadena del frío, que ya eso es bastante malo, pero está la situación de que hay muchos productos que se alteran. Generalmente, si usted se da cuenta, en los productos de contrabando no vienen esas fechas de caducidad o son alteradas las mismas. Y también es muy importante saber que las autoridades de orden municipal saben y pueden colaborar con las autoridades de la SAT en donde están los puntos de venta y distribución del contrabando. Es cierto, es una opción, es cierto, es más barato, pero puede terminar arriesgando usted más al comprar más barato en su salud y la salud de su familia. Bueno, mientras se queda pensando sobre este tema de lo que va a pasar en sí o no con la modificación a la ley para combatir el contrabando, vamos a continuar contigo.